directamente en mi máquina porque es más práctico. Nos plantea la realización de 7 análisis, ¿no? Y nos dice, utilizando la calculadora de deformaciones del IMT y tomando como base las características del paquete estructural de pavimento de los trenes de carga usados en las prácticas 1, desarrollar los siguientes análisis de la influencia de los componentes del pavimento. Y el análisis es a partir de los datos de la sección de referencia, módulos de carpeta 2500, 3500, 5000 y 10000 megapascales, calcular las deformaciones máximas a tensión en la carpeta para las cargas de un tándem de 18 toneladas, calcule solo el punto de análisis en las coordenadas 0,18, que es el punto medio, ¿no? El punto medio entre las dos ruedas del eje tándem. Entonces, viendo un poco la práctica 1, no tengo alguien que quiere ingresar. Viendo un poco el resumen, en el eje tándem, en la deformación en fatiga, estos son los 3 valores de deformación en fatiga que vemos, ¿no? Y uno de los factores incidentes está en la posición de la carga y la otra en la posición entre ejes. Aquí me pide que evalúe sobre este escenario, que es con la carga 18. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Jugar con el valor del asfalto. Entonces, en un cuadrito voy a poner el valor del asfalto y en otro cuadrito voy a poner el valor que me ha dado de deformación a la tensión, ¿no? En este caso, con esta geometría que es la que indica en la práctica. Entonces, este valor va a tener que variar de 3500, de 2500, 3500, 5000 y 10000. Voy a tener 4 puntos y para cada uno de esos puntos voy a tener que calcular un valor de ET y lo pueden dejar en cuadro o si quieren pueden incorporar al lado una gráfica para que ustedes tengan también de manera gráfica. O mejor haremos la gráfica. Lo pondremos en un cuadrito de datos en el Excel y sobre el cuadro de datos preparan la gráfica para que tengan el análisis de la sensibilidad. ¿Qué significa variar el pavimento? Significa usar pavimento convencional, pues, significa utilizar pavimento de otro grado, de acuerdo a la temperatura, significa utilizar pavimento con aditivos o no, si es que quiero aumentar a 5000 o a 10000. Entonces, cuando yo hago una relación costo-beneficio, tengo que ver el beneficio que me produce en el diseño, aumentar la calidad del concreto asfáltico contra lo que me representa en su costo, digamos, ¿no? Y ver, de acuerdo al problema, que es mi problema más sensible, el que me está dando la cantidad de años más baja de operación, qué soluciones puedo tomar para mejorar ese comportamiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer análisis distintos escenarios para tener esa sensibilidad. Entonces, en el segundo caso, por ejemplo, me dice que varíe los módulos de la base. Aquí estamos trabajando en los módulos. Y esos módulos de la base van a variar 300, 500, 1000 y 1500. Lo mismo, ¿no? Esto me representaría una base de material granular y esto me representa una base estabilizada con asfalto, por ejemplo, ¿no? Una mezcla de grava y asfalto, lo que se llama la base negra. Y la forma en la que voy a medir esa influencia igual va a ser a través de la deformación transversal en la carpeta, en el contacto entre la carpeta y la base.
Aquí me pide que varíe los espesores de la carpeta asfáltica para que tengamos sensibilidad respecto a la carpeta. Solo que aquí el análisis que estoy haciendo es sobre el valor de el valor de compresión en la subrasante. Y lo mismo aquí varío los espesores de la capa base y varío y encuentro la deformación la deformación en Z en la subrasante. Y aquí variamos los módulos de la base nuevamente, 300, 500, 1000 y 1500, y calculamos la deformación, ¿no? Entonces, esta información de este dato y esta información de este dato puedo obtenerla en el mismo modelo, pues estoy variando el mismo valor, pero estoy simplemente tomando dos datos distintos. Para el análisis 6 variamos los módulos de la subrasante, ¿no? 500, 100, 150, 200. Esto se puede mejorar o compactando la subrasante si es que tiene muy malas características o también estabilizándola de alguna manera. Entonces, el día lunes vamos a hablar un poquito sobre los métodos de estabilización y los métodos de caracterización de los parámetros de esas estabilizaciones con algunos ensayos. Y finalmente, una vez que concluyan el trabajo con el programa y tengan sus cuadros, ya se puede responder este cuestionario, que la idea que tienes que desarrollar un criterio, ¿no? Las preguntas dicen, la deformación máxima de tensión en la carpeta asfáltica se relaciona con el nivel de agrietamiento por fatiga esperado en el pavimento. Para cargas legales máximas correspondientes al eje dual, provoca una deformación de tensión en la carpeta mayor que todos los demás ejes. Eso lo pueden ver con el análisis que han hecho en la práctica 1. El factor más efectivo para reducir las deformaciones de tensión en la carpeta es el módulo de la base. Eso hacen comparando el análisis que han hecho entre modificar la rigidez del asfalto, la altura, la rigidez de la base o la altura. La deformación máxima de compresión en el nivel superior de las terracerías se relaciona con el nivel de deformación permanente en capas inferiores de un pavimento. Para sus cargas legales máximas correspondientes, el eje dual provoca una deformación de compresión en terracerías mayor que todos los demás ejes. Y el factor más efectivo para reducir las deformaciones en las terracerías es el valor de su módulo de resiliencia. Entonces, en función al análisis que hagan, contestan estas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto? Entonces, repito, vayan modificando los resultados, graficándolos en una planilla Excel, y una vez que tengan todos los análisis, ya pueden responder las preguntas que se están haciendo. Una consulta, ingeniero. Con gusto. Ahí en el análisis 2 dice, a partir de los datos de la selección referencia para el módulo de la base 300, 500 y 1000, 1500, eso en la planilla Excel serían en los módulos de los megapascales, ¿no, ingeniero? Cambiarle los datos. Correcto, así es. Me dice que cambia el módulo de la base. Entonces, me vengo aquí a la planilla y aquí en el módulo, en la base, que es la capa 2, cambio, ¿no? 300, lo que me da. ¿Qué me dice? 300, 500, 1000 y 1500. Pues para 300 voy a tener un valor y ahí puedo registrar. Miren, ya que van a hacer el ejercicio, lo que yo les aconsejo es que de una vez registren los tres valores, ¿no? Pongan 300 y registran los tres valores. Ponen 500, registran los tres valores, para que eso les sirva también en sus gráficas de análisis. ¿Sí se entiende? Una consulta, ingeniero. El espesor va a ser con el espesor de los datos que tenemos en función al resultado de nuestro carnet, ¿no? No, vamos a trabajar con esto que es una planilla estándar, para no generar confusión, ¿no? Porque como en algunas de las preguntas me pide que modifique los espesores con múltiplos de 5, que es lo que normalmente se maneja en la obra, ¿no?
En la obra normalmente no ponemos una capa de 22 centímetros, porque es difícil controlar esa altura. Normalmente manejamos múltiplos de 5 centímetros. Vamos a trabajar con los datos. ¿No? Entonces, como les digo, creo que lo más razonable es que para uno de los escenarios registren los 3 datos, porque más abajo probablemente se pida otra información para que no tengan que volver a hacer, y ahí tienen su análisis completo. La idea es que puedan desarrollar esa sensibilidad y que además puedan ustedes hacer un manejo particular si tienen algún caso en específico que tengan que diseñar, ¿no? Que si el análisis se sale de los espesores de los ejemplos, ustedes puedan crear su propia herramienta y analizar para su propio caso. Exactamente, este se constituiría ya el práctico número 2. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, esta sería como la continuación del práctico 1, ¿no? Exactamente, con los mismos datos del práctico 1 los complementamos con este análisis. En el práctico 1 hemos aprendido a manejar la herramienta y en el práctico 2 la estamos aplicando para que podamos más o menos inferir cómo se comporta el pavimento, variando los parámetros que entran en juego. Sí. Ingeniero, gracias. Es que lo que pasa es que entramos tarde porque varios estamos esperando en el otro link. En otro link están ahí varios en la reunión. Bueno, pero la verdad es que si tienen ese problema es mejor que me comenten de que tienen programado en el mismo horario algo más y yo muevo la programación, no tengo problema. No, Nadie me comentó. en el correo sale varios links, ¿no? Y estábamos ahí esperando y no sabíamos que teníamos que entrar en este link para esta clase. Nos equivocamos de link. Ya, mil disculpas. Y creo que en algún momento cuando cambié la fecha, yo también lo noté. Hice una reprogramación del link y entré en el que estaba en la planificación que mandé al correo electrónico con la fecha de hoy. Sí. ¿No? El anterior link que pasó el primer día, ingeniero. Sí. Por eso Usted les digo, programó para hoy. es mejor que se refieran al correo electrónico, porque además así me evitan tener que aprobar su ingreso. Pues cuando entran desde el correo electrónico, entran directamente, no tengo que aprobar su ingreso. Ok, ¿hay alguna otra pregunta para que puedan comenzar a trabajar? Ingeniero, ¿podría explicar por favor qué es lo que hicieron al comienzo? Pasa que entramos algunos tarde por el problema que tuvimos hace un momento, por favor. Ya. El concepto, o sea, lo que les decía es que les he asignado el trabajo. Y el trabajo tiene que ver con la preparación de análisis de sensibilidad parecidos a los que les había mostrado ayer en el texto del IMT para tensiones y deformaciones. Esto que llamamos análisis de sensibilidad o análisis de influencia significa variar un parámetro para ver cómo afecta al valor que estoy tomando como valor de diseño. Por ejemplo, en este análisis de sensibilidad 1, se mantienen estas características de escenario de paquete estructural, ¿no? Por eso digo, el análisis es para un cierto escenario. Lo que yo quiero es que ustedes con la herramienta puedan en el futuro desarrollar cualquier escenario y, por ejemplo, va modificando el espesor de la capa asfáltica para determinar este espesor cómo influye en relación a la deformación horizontal que está en el contacto del asfalto y la base, que es la que manda el diseño por fatiga. Entonces, ¿qué me está diciendo este análisis? Que es algo que de alguna manera en la práctica ya sabemos. Cuando el asfalto tiene espesores entre 1 y 2 pulgadas, entre 5 y 10 centímetros, que es lo que usamos nosotros, se produce este incremento en la deformación, ¿no? O sea, la deformación en la medida en que el asfalto se hace más grueso, también la deformación va creciendo. Pero cuando llega a las 2 pulgadas, por efecto del espesor de la llanta y el hecho de que se produzca el fenómeno de flexión, ya cuando es más grande el asfalto, ya no hay ese fenómeno de flexión, ya no tengo tensiones y compresiones en la parte de arriba y de abajo, se distribuye más el comportamiento por compresión. Entonces, a partir de los 10 centímetros más o menos, ya
el incremento en el espesor de la capa asfáltica me produce una reducción de la, de la, de la deformación horizontal, ¿no? Entonces, lo que busco es esto, porque cuando yo hago un juego de incremento del asfalto en esto, en lugar de mejorar el comportamiento, lo estoy empeorando, ¿no? Entonces, el análisis de sensibilidad es tener una idea de cómo se comporta al variar esos parámetros, ¿no? Por eso es que la norma americana, y nosotros no la aplicamos, nos dice el mínimo espesor de asfalto es 10 centímetros, porque de este análisis ellos ya saben que a partir de 10 centímetros recién es que empieza a disminuir la tensión con el incremento del espesor, ¿no? Nosotros más bien aumentamos el espesor y estamos aumentando la deformación. Y lo mismo para este análisis de espesor versus deformación normal en Z, ¿no? Que en este caso sí con el incremento del espesor va bajando la deformación porque es más rígida, más tensión se disipa en la capa de asfalto y menos tensión llega a la subrasante. Esa es la explicación. Para lograr este tipo de gráficas, vamos a hacer la práctica, que la práctica nos indica que vayamos variando, ¿no? Aquí nos dice que varíe el módulo dinámico de la carpeta asfáltica de 2.500 a 3.500 a 5.000 y a 10.000 megapascales y que evalúe las deformaciones horizontales en el contacto para un tándem de 18 toneladas. Y me dice que tome los datos en el punto medio entre las llantas, ¿no? Que es este valor en las coordenadas 0,18, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Y lo mismo aquí va a variar los módulos de la capa base, aquí va a variar los espesores de la carpeta asfáltica, aquí va a variar los espesores de la capa base, aquí varía los módulos de resiliencia de la capa base, y aquí varía los módulos de resiliencia de la subrasante. Entonces son 6 escenarios de análisis y en el séptimo ya respondemos estos conceptos indicando si son falsos o verdaderos, ¿no? En función de la información que tenemos de los análisis. No sé si ahora quedó claro, si alguien requiere alguna aclaración adicional. Trabajan con el modelo general, no con el que tenían los espesores de sus carnets, sino con el inicial con que hemos trabajado. Y más bien aquí lo que mandan es la variación de las dimensiones que nos dan en cada escenario de análisis. Entonces es usar un poquito más la planilla, ir registrando en la tabla los datos y haciendo un pequeño resumen. Si quieren pueden mantener las planillas, que sería lo ideal, lo que sí, en el análisis tiene que ir los datos y incorporar un pequeño grafiquito, igual que está en la guía, para tener también de manera gráfica la evaluación del comportamiento. Eso el Excel lo genera rápidamente, solo tiene que marcar los campos de datos. ¿Alguna otra consulta o algún comentario? La idea es que a través de la práctica vayan fijando los conceptos y vayan viendo que les sirva como herramienta para hacer diseño, ¿no? Que no solamente tengamos teoría, así que les pido más bien que aprovechen las horas que hemos programado y el fin de semana para ir trabajando en el tema y ir acumulando trabajos para calificación. Y además que igual cuando estén haciendo estas cosas les van a saltar dudas. Pues esas dudas también coléctenlas y las comentamos el día lunes. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, quedamos acá para que puedan empezar a trabajar. Ok, ingeniero, gracias. ¿Ok? Que estén bien.